continuación al doctor Joseph Anto Jara del Estudio del Prado. Nos va a hablar acerca de un tema muy importante. Se acercan las elecciones, señores. Nos va a hablar acerca del derecho electoral, el panorama jurídico previo a las elecciones generales de este 2021. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Marisol, gracias por la invitación nuevamente. Bien, acá justamente para hablar de derecho electoral, un poco por ya en vísperas de los comicios electorales. Así es. Y bueno, también informar un poco también a la población, ¿no? Cómo es que funciona este proceso, ¿no? Y cómo se dan a través de sus instituciones. Claro que sí. Bueno, tenemos prácticamente muchas dudas, se acercan las elecciones, está un poco complicado. No le voy a preguntar por quién va a votar, porque obviamente no me lo va a decir, es algo, el voto es secreto, pero ¿de qué trata todo esto cuando hablamos del derecho electoral, doctor? Bueno, en palabras sencillas, tenemos un sistema electoral que está regulado por la Ley Orgánica de Elecciones, que es la Ley 26.859, para que puedan conocer también nuestros televidentes y seguirnos en las redes sociales. Este sistema electoral está integrado por 3 órganos constitucionales, ¿no? Que son autónomos. Es decir, que no dependen ni tanto del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Estos 3 órganos son la RENIEG, que es el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, es la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y es el Jurado Nacional de Elecciones. Estos órganos integrados tienen la finalidad de que las votaciones que hagan nuestros ciudadanos reflejen la voluntad del elector, es decir, que las elecciones sean libres, espontáneas y sobre todo auténticas, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son los derechos, los deberes, obligaciones de los ciudadanos para estas elecciones y bueno, para todas en general, ¿no? Claro, justamente, por ejemplo, tenemos 4 procesos electorales que existen actualmente regulados por esta ley orgánica, que son los comicios presidenciales, tanto para elegir a un presidente y vicepresidente, los comicios parlamentarios, que es para elegir a los congresistas, tenemos también los comicios para elegir a los jueces que son regulados por la Constitución, y también los referéndum y revocatoria de autoridades, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener comicios que son para presidente y para congresistas. Congresista. Entonces yo creo que el ciudadano lo primero que tiene que saber es que para elegir solo necesita su DNI, su documento nacional de identidad, que es tramitado por el RENIEG. Todo ciudadano del Perú puede elegir libremente y también tiene el derecho a ser elegido. Exacto. Exacto, este voto es obligatorio, salvo para personas que sean mayores de 70 años, el voto es facultativo, ¿no? Entonces todos tenemos la obligación de ir a elegir a nuestros representantes, que queremos que estos 5 años nos puedan de alguna manera representar y también satisfacer las demandas que la población quiere, ¿no? Panorama jurídico previo a las elecciones generales 2021. ¿Cuál es el panorama, doctor? ¿Cómo lo ve? Bueno, actualmente tenemos 18 candidatos a la presidencia y bueno, no se ha visto este tipo de candidatos en las elecciones anteriores. Por partes yo lo veo muy bien porque sirve también para que la población pueda... Hay un gran abanico para poder elegir. Exacto, antes quizás teníamos a los políticos de siempre. Los tradicionales y bueno, ahora también con el abanico que tenemos más posibilidades de elegir a quien queremos, ¿no? Y cuando decimos que tenemos que informarnos, no es solo, bueno, ese es un consejo, no es solo informarnos de la hoja de vida de los candidatos, sino también debemos informarnos de cómo funcionan las elecciones, cómo es que el Estado está estructurado, en base, por ejemplo, a las propuestas que hacen los candidatos, cómo estas propuestas se van a plasmar al momento cuando lleguen al gobierno, porque vemos que lamentablemente hay mucho populismo, mucha demagogia. Y sí, es que se plasman también, porque prometen y luego cuando están en el poder, en el gobierno, realmente no cumplen con lo prometido. Exactamente, es que estas promesas también suelen ser muy superficiales, ¿no? Solo para captar al ciudadano y aprovecharse de la emoción que tiene o de las necesidades que este tiene, pues los candidatos empiezan a prometer y a prometer sin saber cómo van a aplicar, ¿no? Esas propuestas. Ese es el problema. Así es, verdad, es cierto, pero bueno, de los 18 candidatos también sabemos de que hay 3 que están punteando y tienen mayor aceptación con la población. Sí, actualmente tenemos ya según las encuestas, ¿no? Y uno que está liderizando. Sí, actualmente Johnny Lescano está en primer lugar, el señor Forsyth, bueno, y demás candidatos, ¿no? Entonces, yo pienso que
los ciudadanos creo tienen que informarse también sus propuestas, cómo van a plasmarse al momento que ellos entren al gobierno, ¿no? No solo de su hoja de vida, sino también tienen que ver si se va a poder o no esas propuestas que ellos plantean, ¿no? Así es. Yo le pasé 2 videos a André, por favor, que me pase los datos y que para ponerlos, porque me gustaría compartirlo con el doctor para ver qué opina ante estas publicaciones, porque de verdad que la gente también tiene que informarse, tiene que saber elegir muy bien, ver las propuestas si realmente son factibles, coherentes y si las van a dar, por supuesto, y cuál es la mejor, porque en realidad ahora dentro de todo lo que es tradicional, convencional y todo ello, ya la gente no cree. Y realmente la gente está en una incertidumbre con todo lo que ha pasado con el señor Martín Vizcarra, con el señor Francisco Sagasti, y que, bueno, realmente hay el temor de que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Las vacunas no llegan hasta el día de hoy y nadie propone absolutamente nada referente a ello. Sí, lamentablemente la ciudadanía ha perdido confianza en sus instituciones, más que todo, en sus representantes, puesto que, bueno, la historia también demuestra, ¿no?, que nos han fallado muchas veces y que lamentablemente pues ya se ha roto, ¿no?, esa confianza que tanto tenía más que todo el elector con sus representantes. Claro que sí. Póngame, por favor, Andresito, el video de la señora Verónica Mendoza, porque quiero que en pantalla compartida, por favor, que el doctor me diga y vea muy bien qué es lo que ve y escucha en todo caso en ese video, porque de verdad que, bueno, hay propuestas y hay propuestas, por supuesto, y creo que hay que analizarlas bien, pero hay algunas que son una burla. Sí, hay propuestas, como le digo, bien demagógicas, que no se van a plasmar en la realidad. Es ignorante. Exacto. Piensa que se pueden aprovechar quizás de la desinformación de la ciudadanía, puesto que las personas pues tienen que trabajar, no están tan pendientes, ¿no? Solo en estos procesos es donde quizás se informan un poco más de sus candidatos y de los partidos políticos. Así es realmente bastante gracioso, porque también tenemos un video del... ¿Sí? ¿Me avisan, por favor, cuando lo tengamos? Ok, y para que compartamos y para que también informemos un poco a la población, porque verdaderamente es como que vemos y escuchamos tantas propuestas de parte de los candidatos, pero realmente hay algunas que salen incluso a decir, no sé, barbaridad y media y a contradecirse. Tenemos otra también del señor que está postulando, el señor César Vallejos, y que también da unas declaraciones que realmente me da mucha pena. No sé si es que piensan al momento de hablar o es que están mal asesorados, se lanzan como para tal vez meter la pata y que sea una llamada, qué sé yo, no de atención por supuesto, del público, para que capten la atención del público más bien. Pero ahora creo que hay propuestas bastante coherentes e incoherentes, ¿no? Sí, yo creo que también es el desconocimiento de los mismos candidatos sobre la gestión pública que tiene o cómo funciona. ¡Vamos por una ley de identidad de género! ¡Vamos por una ley de matrimonio igualitario! Por todos esos lesbianas, gays, trans. ¡Somos más matrimonio igualitario! Lo primero para... ¡Vamos por una ley de identidad de género! ¡Vamos por una ley de matrimonio igualitario! Por todos esos lesbianas, gays, trans. ¡Somos más matrimonio igualitario! Lo primero para nosotros es que se tiene que reconocer a las parejas homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas. Lo primero para nosotros es que se tiene que reconocer a las parejas homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas. Lo primero para nosotros es que se tiene que reconocer a las parejas homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas. Ahí está. Verónica Mendoza es una de las candidatas, por supuesto, que también está haciendo esta propuesta, que no me parece nada descabellada, pero no me parece tampoco como prioritaria.
Bueno, nosotros compartimos, o bueno, mi persona comparte de que la identidad de género sea también validada, ¿no? En nuestro país, puesto que todos tenemos derechos y también los derechos son iguales para todos, ¿no? Exacto. Claro que para hacer esta realidad, esta propuesta, por ejemplo, tendría que ser el Poder Legislativo el que determine eso. Habría que hacer una reforma constitucional, puesto que tanto el matrimonio como la unión de hecho son instituciones que están reguladas actualmente, tanto para hombre como para mujer. O sea, hombre y mujer es el matrimonio actualmente. Claro. Entonces, hacer un tipo de promesa así tendría que tener, en primer lugar, mayoría en el Parlamento, para quizás querer reformar la Constitución, pero yo solo veo acá mucho populismo, ¿no? Eso es parte de lo que yo pienso actualmente. Claro, yo creo que no está mal la propuesta, pero creo que acá se está tratando más que todo de captar público. Sí, Como digo, no está mal, porque nosotros realmente estamos también en pro de la diversidad y de que todos aceptemos la preferencia sexual de todos en realidad, ¿no? Porque no hacen daño a nadie y al final todos somos hijos de Dios. Pero creo que no va dentro de las prioridades de una propuesta de un candidato serio hacia el gobierno, me parece, sí, ¿no? El problema es que muchas propuestas, pero no dicen cómo, ¿no? Sí podrían estar dentro de las propuestas, por supuesto, pero no como encabezado. Claro, pueden estar en las propuestas, pero también tienen que decirse en su plan de gobierno cómo van a cumplir esas propuestas, ¿no? Porque no lo explican. Exactamente. O sea, se aprovechan de las emociones de los ciudadanos, en este caso de ese meeting que hubo, y bueno, la algarabía, quizás hace rato, pues prometes y no sabes por qué lo dices incluso. Exacto. Entonces creo que deberían ser más específicos sus propuestas y más sustentadas, más que todo. Claro que sí, bueno, para que no confundan al pueblo también, porque conozco a muchos amigos que obviamente tienen diferentes preferencias sexuales, que es como que se dejan, ¿cómo se llama?, llevar por este tipo de propuestas, exactamente sin saber el fundamento y cómo es que se van a realmente a concretar, ¿no? Sí, exactamente. Y se está jugando con las emociones de la población también ahí. Claro, o sea, se juega con sus sentimientos, porque uno puede prometer ese rato y quizás para personas que tengan estas preferencias, bueno, pues puede ser lamentable cuando no se cumpla, ¿no? Entonces no se le puede hacer un daño moral que se le haría en el derecho, porque se le promete algo y no se le va a cumplir. Exacto, hay muchas propuestas que realmente están ahora no sé, siendo expresadas de una manera errónea, tal vez no hay asesoramiento o tal vez no hay ni siquiera la información de cómo se van a hacer o se van a lograr concretar, pero quiero que me ponga por favor el siguiente video, que justamente es de otro de los candidatos, César Vallejo, que es del propietario de la Universidad César Vallejos, que dice lo siguiente. Bueno, ayer he tenido la oportunidad de decir lo que voy a hacer como presidente. Y creo que he sido el único de los que hemos asistido, que he sido claro en lo que voy a hacer. Primero en la pandemia. Traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste. La pandemia, doctor. La pandemia la tenemos ya. ¿No será que va a traer las vacunas y tal vez se confundió? Quizás sí. A veces hay que tener tanto cuidado y manejar con pinzas ese tipo de temas, porque traer la pandemia es como que decir, Dios mío, nos quiere matar a todos. Claro, una pandemia al cuadrado quiere traer. Claro, la pandemia ya está, estamos luchando con la pandemia. Yo creo que siendo ellos tan... Y propietario de una universidad. Cierto. Quizás el tema político a veces es muy delicado, puesto que se juegan con varios aspectos y también se tienen seguidores, cada partido político, cada representante, en este caso el señor Acuña. Entonces yo creo que debe tener más cuidado con lo que dice, puesto que en cualquier cosa, cualquier cosita o palabra que pueda decir mal, le puede jugar en contra, ¿no? Claro, porque, bueno, sabemos de que prácticamente, gracias Andresito, sabemos de que prácticamente este 2020 ha sido catastrófico, donde hemos perdido muchas vidas, familiares, amigos, seres humanos, se habla de la vida de las personas y por supuesto es una situación muy delicada el decir semejante atrocidad, ¿no? Claro, ni siquiera hemos salido todavía de esta tan delicada situación. Y se en habla la de que una estamos. tercera ola también. Claro, justamente de eso y
No sé cómo la infraestructura de salud también ya se está abasteciendo ahora. Se habla mucho también de las propuestas que he visto en los debates, etcétera, en las propuestas, que se va a implementar más en los hospitales, se va a crear más hospitales. Bueno, pero esas son propuestas también muy superficiales, ¿no? Porque un hospital no puedes crearlo pues, de la noche a la mañana. Tienen que pasar procedimientos, tienen que pasar por todo, por 4 procesos administrativos. Entonces no es fácil. Yo creo que demora. A largo plazo quizás podría ser, pero no al instante. De todos los candidatos que están presentando su propuesta, doctor, sin decir nombre tal vez, ¿cuál es la más coherente? Bueno, existen, la verdad, muchos candidatos que tienen propuestas más o menos bien sustentadas, ¿no? Quizás algunos candidatos experimentados, me iría por ese lado, por la experiencia, puesto que para... Pero hay empresarios también que están postulando, como Porky, por ejemplo, que está encabezando con el tema de la aceptación del público y que tiene, dentro de mi punto de vista, también propuestas interesantes, que no es conocedor en todo caso, o no es un viejo lobo de mar, como quien diría, con el tema de la política, porque recién está incursionando, pero también sería bueno darle oportunidades a gente nueva, ¿no? Que tenga buenas propuestas. De todas maneras, yo creo que aparte de rostros nuevos, también tenemos que tener ideas nuevas, ¿no? Pero también esas ideas tienen que ser bien fundamentadas, porque yo no puedo, o bueno, no pueden decir cosas que quizás a largo plazo se pueden hacer, pero a corto plazo, donde más lo necesitamos, no se puede. Ese es el problema de los candidatos. ¿Qué es lo que más se necesita ahora en Perú, doctor? Yo creo que, en primer lugar, los candidatos necesitan asesoría en gestión pública. Quizás desconocen bastante cómo es que, digamos, para la construcción de un puente, qué procedimientos deben pasar, qué presupuesto se debe obtener, a qué entidades se les debe solicitar eso. Entonces, esas partes yo creo que faltan técnicamente en sus planes de gobierno y también deberían decirlo ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de gestión pública y falta de dominio de lo que es el tema de administración pública les está jugando un poco en contra a muchos candidatos. De los 18 candidatos, ¿cuántos hay serios, doctor? Con propuestas que realmente se podrían llegar a mediano o corto plazo concretar. Bueno, quizás yo no le podría decir exactamente cuántos hayan serios, puesto que cada elector es libre de elegir a quien le parezca mejor. Desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, quizás yo podría darme, o como ya le iba diciendo, desde el aspecto de la experiencia de algunos candidatos. Tal vez sin dar nombres, ¿cuántos? A mi parecer, yo creo que unos 5 candidatos relativamente tienen propuestas que se podrían hacer a corto plazo. A largo plazo podemos hacer muchos. Así es, pero a corto plazo, pero es que necesitamos ya soluciones ya mismo. Exactamente. Porque la gente se está muriendo de hambre también. Claro. Pues, y de eso no se habla. Pues lo que se habla de reducir la pobreza, de darle agua, desagüe a toda la población, pero esas son propuestas que ya conocemos desde que yo nací, creo, sigo escuchando esas propuestas. Exacto. Se habla también de que, por ejemplo, el tema de la salud siempre ha sido prioridad en el Perú, cuando realmente no lo es así. Porque en la pandemia lo hemos sufrido, no habían hospitales, camas UCI, oxígeno hasta el día de hoy, la gente se sigue muriendo. Sí, la salud, el sector salud también ha sido golpeado tanto como el sector educación, incluso que son los sectores quizás más importantes que están en el Estado, ¿no? Puesto que sin salud no podemos educarnos y sin educación pues no podemos buscar un desarrollo, ¿no? A nivel social. Así es. Entonces yo creo que ayer estaba escuchando un debate de un candidato que dijo que iba a subir el PDI, el presupuesto para educación, un 10%. Eso es realmente imposible. Eso es netamente populismo, demagógico y, bueno, descabellado. Lamentablemente descabellado. Es verdad, es cierto. Bueno, ¿y qué opina de las vacunas, doctor? Que hasta ahora no llegan y que nadie habla de ellas ya, que prácticamente hubieron, bueno, muchas personas que se vacunaron dentro del actual gobierno del señor Francisco Sagasti, y que prácticamente hasta ahora no hay una respuesta de cuándo llegan las vacunas. Bueno, ahí se ha visto pues en grandes magnitudes el poder político que hay, ¿no? De los que están ejerciendo el poder, de los gobernantes, la capacidad que tienen para obtenerlas y sin informar a la población. Ahora, también escuché que se puede traer a través de los privados las vacunas. Yo sinceramente estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional y sé que un Estado o un privado jamás va a pesar más que un Estado. Las grandes farmacéuticas no le van a vender a un privado, puesto que tiene menor rango, así sea lo más grande, que un Estado. Un Estado siempre va a tener más poder. Y si a un Estado no se le está dando, con mucho menos razón se le va a dar a un privado. Entonces también esas propuestas por ese lado tienen que ser técnicamente mejor analizadas, ¿no?
y no se puede aprovechar quizás de la desinformación de las personas para decirles, por los privados vamos a traer para todos. Y no es así. Un privado jamás va a pesar más que un Estado. Se habla mucho también acerca, bueno, siguiendo con el tema de las vacunas, de por qué se compran de China y no de Rusia la vacuna, o la Johnson y Johnson, o por qué no se apoyó, por ejemplo, la vacuna de Perú por el tema económico, prácticamente, ¿no? Porque haciendo un cálculo de cuánto cuesta la vacuna en el Perú, cuesta un sol, $1 aproximadamente, y la que se está trayendo de China, $72, cuando en realidad el precio real es de no menos de $5. Claro, yo creo que son temas ya políticos, son temas a nivel de Estado políticos. Nosotros somos un aliado estratégico de Estados Unidos, por ejemplo, entonces me atrevería a decir que sería casi imposible comprarle a Rusia por las diferencias políticas. Pero Rusia ha mandado su propuesta para Perú y la Cancillería ha recibido una carta de parte de Perú diciendo de que no queremos las vacunas, cuando en realidad es la única que tiene garantía. Claro, como le digo, ya son temas Sputnik, políticos a nivel de ¿no? Estado. Es la vacuna. Sí, Sputnik de Rusia. Ya son temas a nivel de Estado manejados políticamente. Entonces ya ahí ya los grandes gobernantes o los que tengan el poder a esa escala ya son los que determinan. ¿Y de India? ¿De la India, por ejemplo? Bueno, existen muchas farmacéuticas de varias partes del mundo que están ofertando las vacunas, ¿no? A costos, pero también hay que tener en cuenta que las vacunas ya se han priorizado a los estados más desarrollados. Pero estamos hablando de una vacuna que tiene el 11% de efectividad, doctor, que viene de China, y la Johnson y Johnson tiene entre el 91 y 92% de efectividad. La vacuna rusa, la Sputnik, tiene entre el 92 y 93% de efectividad y con garantía. Bueno, yo sinceramente le puedo decir que no creo que una vacuna haya sido aprobada por la OMC que tenga un 10% de efectividad. En tal caso, quizás a veces se desinforma a la población justamente con eso, ¿no? Existen grandes periodistas a nivel nacional. Son estadísticas que han salido a nivel nacional. Claro, pero también nosotros sabemos que en las encuestas se puede jugar, existen bastantes roles políticos, bastantes manejos políticos, entonces uno no puede confiar en lo que puede ver en la televisión nacional, por ejemplo, o en las redes sociales, que hay bastante fake, que hay bastantes troles, que desinforman a la población. Entonces, ¿Se pondría la vacuna china, doctor? yo me pondría la vacuna que tenga que corresponder, así sea china, así sea rusa, ¿Así tenga etcétera. el 11% de efectividad? Bueno, eso ya se maneja a nivel Estado, como le digo. Yo no soy quien para determinar cuánto de efectividad tiene o cuánto no. Simplemente confío en el Estado de Derecho y en el gobierno en el que nosotros hemos elegido, ¿no? No me la pondría yo. De verdad que yo, desde un punto de vista muy, muy personal, como Marisol Mercado, ni no es que esté incitando a la población a nada, pero yo realmente no me la pondría, porque siento de que, bueno, no me da la confianza para poder hacerlo, pero por supuesto existe también, gracias a Dios, la libertad de expresión y también de decisión para poder hacerlo. Es muy bueno haber hablado hoy día, doctor, de política. Se ve que está muy bien informado acerca de todos los temas de la actualidad, y eso está bueno también para que la población sepa acerca de todo en general, y tenemos muchos temas en los cuales podríamos entrar en debate, así que me encantaría, ¿por qué no?, en una próxima oportunidad invitarlo para hablar específicamente acerca de esos temas de la actualidad, ¿no? Para un poquito más informar a la gente acerca de las propuestas electorales de los 18 candidatos. Marisol, yo estoy encantado de venir cada vez a tu programa, es mi segunda vez, y si es que hay más oportunidades, pues yo encantado también para compartir con las personas y con los ciudadanos, ¿no? Para que también estén mejores informados al momento de elegir. Claro que sí. Bueno, ¿algún mensaje para todos los ciudadanos y qué consecuencias trae el no ir a votar? Para que la gente sepa también, porque hay cierto desconocimiento de ello. Bueno, como le decía al principio, elegir es el derecho de todo ciudadano mayor de 18 años con derechos civiles en ejercicio. Es obligatorio. Solo las personas que son mayores de 70 años es el voto facultativo. Nosotros tenemos la obligación de ir a elegir a nuestros representantes, puesto que ellos dependerá cómo se va a dar el gobierno o cómo se va a desarrollar en los próximos 5 años, que son cada tiempo que se elige a nuestros representantes, ¿no? Cada segundo domingo de abril de cada 5 años. Entonces yo le recomiendo a la población que piense bien, y no solo piense en los rostros, ni en la hoja de vida de los candidatos, ni qué problemas hayan tenido, etcétera. También
analicen bien las propuestas que estos tienen en base a cómo esta se puede realizar por medio de la administración pública, ¿no? Puesto que nosotros podemos prometer muchas cosas, podemos tener el rostro más bonito, pero si esas propuestas no se pueden plasmar estructuralmente por las instituciones que tenemos, pues no se van a dar jamás. Así es, consecuencias de no ir a votar. Si la gente tal vez está pensando quedarse en casita, durmiendo y no ir a ejercer ese derecho como ciudadano que tenemos todos. Bueno, y la obligación también, ¿no? Desde la parte del gobierno, pues habrá una multa para las personas que no elijan, y también dentro de ellas mismas, pues quedarán con la conciencia de no haber participado en un proceso tan importante para nuestro país, y que es elegir a una autoridad que nos va a representar y que va a canalizar nuestras demandas para que nuestro país, pues nuestro Estado, pueda desarrollarse en el tiempo. Doctor, también una última pregunta, que tengo tantas cosas para preguntarle. Ahora con el tema de las votaciones, por ejemplo, ¿se han redirigido a las personas a diferentes colegios donde antes no votaban y que les queda muchísimo más lejos de lo que normalmente antes lo hacían? ¿Y esto debido a qué? Claro, justamente por ese tema del aislamiento social, de la distancia social, de la pandemia, lo que optó el gobierno es, digamos, cambiar las instituciones que sean más cercanas a la casa de los... Pero yo conozco muchas personas que les han dado una dirección mucho más lejos de la que anteriormente votaban, muchísimo más lejos. Bueno, quizás a veces el Estado no es perfecto en ese sentido, ¿no? Yo no defiendo el Estado, pero sé que en estos casos a veces hay márgenes de error, nada es perfecto al 100%, ni incluso las vacunas no son al 100%, siempre existe un margen de error. Exacto. Entonces, yo le diría a esas personas que están o lamentablemente han sido destinadas a otros centros más alejados de su casa, pues que hagan el esfuerzo, puesto que este proceso no se da todos los días, es cada 5 años. Exacto, y en nuestras manos está elegir quién nos va a representar a nivel Perú, a nivel internacional también, ¿no? Claro, yo creo que está en nuestras manos. Actualmente, gracias a las tecnologías de la información, a las redes sociales, la gente está más informada, está mejor capacitada para poder elegir a quien considere mejor para que nos pueda representar en los próximos 5 años a nivel nacional y tanto a nivel internacional. Así es. Ya se vulneraron mucho los derechos de todos los ciudadanos, de 33.000 peruanos. Creo que es momento de tomar la mejor decisión, de evaluar las propuestas electorales para que realmente se pueda tener un cambio, el que necesitamos todos, ¿no? Sí, somos más de 33 millones de personas en el Estado peruano, y yo creo que todas somos protagonistas de ese proceso, así como estamos juntos para un partido de fútbol, pues también tenemos que estar juntos para esto, ¿no? Tenemos que elegir a quien, escuchando sus propuestas y escuchando la realidad y la objetividad en lo que ellos dicen, elegir a alguien que nos pueda los próximos años pues representar bien. Y quien tenga realmente las propuestas coherentes, ¿no? Sí, objetivas y bien sustentadas más que todo. Doctor, sin decir nombres también, ¿ya sabe por quién va a votar? Yo soy del 40% de las personas que estoy actualmente, no tengo decidido mi voto, le soy sincero. Está pasando eso con muchas personas. Claro, ya como le digo, el 40% de la población no sabe por quién votar. Como ven las encuestas, existen porcentajes distribuidos por todos los candidatos que de todas maneras vamos a llegar a una segunda elección o a una segunda vuelta, ¿no? ¿Será que se va a llegar a una segunda vuelta? Porque muchos hablan de que realmente el señor, bueno, no voy a dar nombres para no incitar a la población para que vote por esa persona, pero hay una persona que está encabezando y que varios rumores dentro de la política y de los altos mandos también comentan de que va a haber una sola, bueno, en primera vuelta se va a ganar. Bueno, las distancias entre porcentajes del mayor al menor tampoco es mucha, ¿no? O del primero al segundo, son porcentajes ínfimos. Entonces yo considero que debe haber una segunda vuelta, que como sabemos, para ganar una elección un candidato tiene que tener el 50% de votos válidos, no se cuentan los votos viciados ni tampoco los votos en blanco. Pero hay mucha gente también que está pensando votar en blanco. Claro, o nulos. Alguna vez también escuché que la población piensa que los votos viciados o los nulos favorecen al candidato que tiene mayor, que está ganando, ¿no? Y eso no es así. No es así. Pues no se computa. Entonces, lo único que vale son los votos que en base a la forma en que se tiene que elegir,
Los votos viciados y los votos en blanco, repito, no son computables. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo esperamos seguramente en una próxima ocasión, tal vez la próxima semana, si tiene tiempo, para poder hablar acerca de las 18 propuestas electorales que tienen los candidatos para estas elecciones presidenciales y de congresistas también. Claro que sí, Marisol, me gustaría venir la próxima semana y poder compartir y también quizás un poco analizar, ¿no?, las propuestas. Claro que sí. Y desde un aspecto imparcial. Imparcial. Sin favorecer a nadie, pues dar mi punto de vista, ¿no? Claro que sí, objetivamente, como Así debe es. de ser. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un placer siempre tenerlo en el programa y lo esperamos entonces la próxima semana. Gracias, Marisol. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte aplauso para el doctor Joseph Anto Jara del Estudio del Prado, que el día de hoy nos acompañó. Y Dios mío, se nos quedan muchas preguntas, te digo en el aire, porque quisiéramos preguntarle de todo, saber de todo. Estoy con vos.